Hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Este mensaje está bien duro, no porque nos toque duro, a cada uno le toca su parte, ¿verdad? Y la intencionalidad del mensaje no está pensada en nadie en particular, sino más bien en nuestra iglesia como tal, pero además también específicamente en nuestra iglesia, en la iglesia de Sardis en lo particular, porque es el mensaje a ellos, que a nosotros nos beneficia porque obtenemos de este mensaje el consejo para saber cuál es la voluntad de Dios. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Póngase en pie, vamos a leer todos juntos, ahí está en las pantallas. También en la transmisión aparece la palabra del Señor y vamos a leerla todos a la vez en el nombre del Señor Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome asiento, por favor. Sardis era una ciudad que vivía de glorias pasadas. En un tiempo fue capital del antiguo reino de Lidia y se hundió en las brumas del olvido después de la conquista persa hasta que Tiberio, ¿verdad?, la reconstruyó luego de un gran terremoto que ocurrió en la ciudad. La ciudad era bien conocida por 2 cosas que son muy importantes: la industria del teñido de lana y su libertinaje. Estas 2 cosas hacían de Sardis una ciudad con actividad, ¿verdad?, de textil, pero además también de libertinaje en todos los sentidos. La iglesia de Sardis parece reflejar ese carácter específico de la ciudad. Primeramente conocida como una iglesia llena de logros espirituales, pero ahora una iglesia en decadencia y sin vida. Es lo que el Señor Jesús le dice y lo vamos a ver con detención a lo largo del mensaje. El libertinaje era el común denominador entre cristianos y paganos, es decir, no se veía la diferencia. De modo que eran pocos los que se habían mantenido fieles al Señor, no manchando sus ropas, sin ensuciar su profesión de fe cristiana. Por tal razón, esta iglesia fue censurada por el Señor, fuertemente siendo solo superada por la reprensión que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea, que es el último mensaje de estos 7 mensajes. ¿Cómo se presenta el Señor a la iglesia de Sardis? Estos detalles son muy importantes, hermanos, porque si alguna vez no vimos el mensaje detallado de esta manera, es como sigue, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos consigna. El Señor se presenta a la iglesia de Sardis, y allí lo acabamos de leer, como el poseedor de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿verdad? Recuerde que cada vez que Jesús se presentaba en cada mensaje, está haciendo alusión Juan a los 7 formas de presentación que en el capítulo 1 acaba de hacer el Señor Jesús de su propia persona. En algún momento se ha presentado con una espada, ¿verdad? En otro momento se presentó con esos pies de bronce bruñido, ¿verdad?, para pisar el lagar, la ira de Dios. Y en este caso Jesús se presenta como el poseedor de los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas que están en su mano. Cuando Jesús hace alusión
en esta presentación a los 7 Espíritus de Dios se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Como lo hace el Antiguo Testamento y también lo corrobora el Nuevo Testamento. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, todas las capacidades que el Espíritu de Dios tiene para poder, ¿verdad?, en plenitud actuar tanto en el creyente como en la propia vida, siendo Dios mismo, las características omniscientes del Espíritu Santo. Amén. La plenitud del Espíritu Santo son los 7 Espíritus de Dios, dichos de una manera profética, poética, para poder ejemplificar las dignidades que el Espíritu Santo tiene, que comparte también con Cristo. Amén. Pero en cuanto a las 7 estrellas, bueno, decimos que el Espíritu Santo en su plenitud es el agente revitalizador de la iglesia. Amén. Es el agente vivificador de los creyentes. Amén. El Espíritu Santo es el agente revitalizador de la iglesia y vivificador de los creyentes. Por lo tanto, es el ejecutor del nuevo nacimiento de todos los creyentes. Sin el Espíritu Santo no hay manera de que se efectúe la regeneración en los creyentes. Por lo tanto, el Espíritu de Dios y sus virtudes, tanto en Cristo como hombre, como en nosotros como creyentes, hombres y mujeres, necesitamos al Espíritu Santo y esas 7 cualidades que lo describen en nuestra vida. Amén. Cristo se presenta así, como el poseedor de estos 7 Espíritus de Dios, la cualidad, la plenitud de la gloria de Dios en su propia vida. Pero cuando se refiere a las 7 estrellas, Cristo se refiere justamente a cada ángel de las 7 iglesias. Por lo tanto, si entendemos desde la perspectiva que el Señor está denominando ángel al obispo de la iglesia o al pastor de la iglesia, está hablando de que Jesús es quien tiene en su mano los 7 pastores de cada una de las iglesias. ¿Lo entendemos así? ¿Verdad? Lo consigna el Señor allí en el versículo 20 del capítulo 1. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, la mano derecha del Señor, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores de cada congregación. Y en este caso, inmediatamente el Señor va a hablar directo al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia de Sardis, como ya lo ha hecho en todos los otros mensajes. Estas estrellas que deben iluminar con intensidad, no solo el pastor, sino la iglesia completa. El testimonio, cuando palidece, se vuelve oscuro. El testimonio de un pastor debe ser intachable, y no porque lo diga yo, porque justamente me toca a mí cumplir ese récord, ese resumen, esa medida de fe. Pero a todos los creyentes les corresponde iluminar de la misma forma que el pastor está obligado a hacerlo. Nada más que el pastor tiene la obligación de no perder la dirección que el Espíritu Santo le da a la iglesia, porque estamos encargados para dirigir y cuidar del rebaño, ¿verdad? Pero de vez en cuando al pastor también podría perder la visión si no está concentrado en su trabajo de cuidar el rebaño. Y hemos visto el declive de muchos pastores que han dejado de alumbrar con esa luz que solo el Espíritu Santo puede dar, que es la claridad de la dirección para una congregación. Por lo tanto, cuando el Señor le habla al ángel de la iglesia, al obispo de la iglesia, al pastor de la iglesia, está tratando de darle dirección a una congregación a través de un hombre que es responsable, según su cargo, de guiar a salud a esa congregación. El pábilo de la vela se apaga. Cada pastor e iglesia puede apagarse completamente, pero Cristo tiene el poder de devolverle su brillo en su máximo esplendor. Amén. Fue lo que pasó con nuestra iglesia. Incluso las personas de afuera pensaron que este lugar se había cerrado, pero quedó un remanente muy pequeño
de hermanos fieles que siguieron sirviendo al Señor en pandemia, ¿sí o no? En el tiempo de la violencia, del estallido social, cuando hicieron trizas los vitrales de la iglesia, cuando intentaron quemar el templo con un eslogan que decía que la iglesia que no arde, no ilumina, ¿cierto? El mundo mismo predicando el valor que tiene una iglesia, que aun cuando con un sentido bélico, la iglesia debe iluminar, pero muchas iglesias se les está acabando la luz y el brillo por falta del Espíritu Santo y por falta de guía a aquellos que son responsables de guiar la iglesia a la voluntad del Señor. El Señor nos ayude a no perder el rumbo, amén. Clame por su pastor, clame por la iglesia, por cada hermano, para que cada uno mantenga la luz encendida del Evangelio. Por lo tanto, Jesús se presenta de estas dos maneras, como el poseedor de los 7 espíritus y el poseedor en su mano derecha de estos 7 pastores que están en su mano. La amonestación, a diferencia de las otras iglesias, podríamos cambiar, ¿verdad?, el orden, el factor de cómo el Señor se refiere a esta iglesia en particular. A todas las demás las elogió, a las anteriores, pero a esta, antes de elogiarla, la va a amonestar. Y la amonestación es dura, es fuerte, y en buena hora si esta amonestación también nos llega a nosotros, no de rebote, sino como una exhortación directa cuando nos hallamos en una condición de declive espiritual. Inmediatamente después de cómo el Señor se presenta a la iglesia de Sardis, no pronuncia ningún elogio para esta iglesia, sino más bien denuncia su estado decadente y las consecuencias del mismo estado. La omnisciencia de Cristo deja de manifiesto la realidad espiritual que se estaba ocultando por una superficialidad de apariencia piadosa. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente la iglesia estaba muy bien, pero solo era una imagen superficial. El problema de esta iglesia es que se convirtió en una iglesia superficial, una iglesia que por encima parece que está todo bien, pero en sus bases es una iglesia que está a punto de morir. No puede ocultarse nada ante aquel que escudriña los corazones y puede ver más allá de las apariencias, y esa persona es Cristo. El diagnóstico queda muy claro, y como sigue, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es lapidario el examen que Jesús le hace a la iglesia, y para sorpresa mía, no sé si para usted, le habla directo al pastor de la iglesia. Por lo tanto, esta amonestación es contra el pastor de la iglesia de Sardis. En un juego de palabras, el apóstol Juan escribe claramente al obispo de esa iglesia llamado Sósimo. ¿Y sabe lo que significa el nombre de este varón? Pues significa el que alumbra, el que vive, el que está vivo. Eso significa que Jesús en este mensaje está haciendo un juego de palabras con el propio nombre del obispo. ¿Qué está diciendo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando usa esa palabra calificativa, ¿verdad?, está refiriéndose a una persona, y es al pastor de la iglesia, porque el pastor está cayendo en pecado. Es decir, la muerte espiritual que poseía este pastor era a causa de las consecuencias de sus malas decisiones y su mal camino al momento de guiar la congregación. Por lo tanto, queda consignado claramente que el diagnóstico de Jesús no solo involucra a la iglesia en general, sino en particular a su dirección y al que Dios puso por obispo y sobreveedor de esa casa. Por lo tanto, no debemos descuidarnos, ni los diáconos, ni el equipo pastoral, ni el directorio, ni ninguno de los hermanos que dirige algún ministerio, como si entendiera que esa responsabilidad es algo administrativo meramente.
nuestras responsabilidades delante de Dios deben ser con cuentas rendidas delante de Él. ¿O acaso usted cree que el Señor no me va a pedir cuenta por mi labor pastoral? Yo lo quiero hacer con alegría. ¿Cuánto esperan que su pastor Leonardo haga con alegría su informe al Señor? ¿Eso depende solo de mí o depende de todos? Por lo tanto, es un trabajo colaborativo, que no es solamente del grupo de diáconos, que no es solamente del directorio encargado de algún ministerio, es de todos. Somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo que necesita esforzarse para recuperar todas aquellas cosas que están para morir. La amonestación contra este pastor justamente significa esta realidad. Una iglesia que estaba viviendo de glorias pasadas, es decir, sin ser peyorativos, ni mucho menos desconocer nuestra historia como lo hicimos en el aniversario. Yo aspiro en el nombre del Señor a ser un poquito parecido al pastor Dogma, al cual no tuve el placer de conocer, pero el testimonio en los corazones de mis hermanos antiguos de la congregación que estuvieron con él, hablan de un hombre lleno de la presencia del Señor. Pero esas ya son glorias pasadas. Nos toca a nosotros como generación permitir trabajar, no para dejar nuestro nombre en alto. El testimonio sigue al pastor, él está en la presencia del Señor, ¿verdad? Un gran siervo de Dios. Pero hoy también deben levantarse esos grandes siervos que en este tiempo, en este día, en esta hora, el Señor quiere levantar. Amados, el esfuerzo, la dedicación a la obra del Señor, las recompensas que el Señor ofrece a esta iglesia no son menores. Pero el descuido es fatal, tanto así que la pobreza espiritual puede llegar a una decadencia tal que la iglesia podría morir. Esta iglesia estaba viviendo de glorias pasadas, con un nombre opuesto a la realidad espiritual presente. Se trataba de una iglesia que había tenido una gran importancia en la zona, con capacidades espirituales excepcionales, con dones especiales dados por el Espíritu Santo entre ellos, es decir, una iglesia que alcanzó renombre en el momento en que recibieron el Evangelio y fueron conformados como congregación, pero habían caído en la rutina de formas religiosas y eclesiales con estructuras carentes de la vida del Espíritu Santo. Puede funcionar perfecto nuestra iglesia, hermano, pero si el Espíritu Santo no está entre los jóvenes, si el Espíritu Santo no está entre las mujeres, si el Espíritu Santo no está entre los varones, si el Espíritu Santo no está en medio de nuestros cultos, que aunque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, pero se deja sentir cuando la comunidad adora y alaba al Señor. ¿O no es así? El Señor habita en la alabanza de su pueblo, porque nos reímos, nos desordenamos. Nos costó hoy día entrar al culto, ¿verdad? Porque todos se quieren saludar, somos amigos, tenemos un amor especial, ¿verdad? Pero no solamente vamos a cumplir una estructura eclesiástica, una rutina. Si se da cuenta, todos los días y la estructura del culto es el mismo. Pero eso podría obedecer a la rutina litúrgica. Pero es muy diferente que cuando nos toca alabar al Señor lo hagamos con corazón sincero y participemos de la adoración y nada más estemos escuchando un cántico que es bonito. Tú eres una parte importante en la adoración. No es el grupo de adoración o el ministerio de alabanza, como lo quiera llamar, los que tienen que llevar a la iglesia. Es tu disposición con la cual vienes a adorar al Señor la que hace la diferencia. La exhortación a esta iglesia. La exhortación. El Señor llama a la iglesia, estamos en comunión con él. El Señor llama a la iglesia a una renovación que comienza con la acción de vigilancia
Esta es la primera instrucción que el Señor le da. No se trata de una advertencia o ruego, amén, sino más bien se trata de un mandato. El Señor manda a esta iglesia a vigilar. ¿Qué implica la idea de venir a ser vigilante de inmediato, ipso facto, en este momento? De igual modo, de cómo la ciudad había sido conquistada por los enemigos, en épocas pasadas, aun cuando parecía la ciudad más segura por su posición de altura o estructura donde estaba puesta esta ciudad, siempre quedó un flanco que la dejó bajo debilidad, y fue la vigilancia la que fue descuidada, y por tal razón la ciudad fue conquistada y destruida varias veces. De la misma manera, el enemigo había conseguido debilitar la fe, haciéndoles conformar con una aparente espiritualidad ritualista. Es decir, al igual como la iglesia, como la ciudad se descuidó de cuidar sus fronteras, la iglesia de la misma forma lo hizo. Y el pastor descuidó sus torres de vigilancia para cuidar el rebaño y las de su propia vida, y sucedió la desgracia en la que ellos se encontraban. El doctor Campbell, un escritor cristiano, escribe de la siguiente manera. A mí me pareció muy apropiado traer este extracto. La esencia del culto de adoración, que aunque comienza en la iglesia en el momento en que decimos que vamos a adorar al Señor, esta adoración, hermanos, alcanza el mismísimo cielo. ¿Usted es consciente de eso? Que nuestra adoración llega hasta la presencia del Señor. Que cuando nos juntamos a cantar, aunque hay ángeles día y noche alabando al Señor, nosotros nos unimos a ese cántico celestial. Y lo hacemos en un momento de comunión en el culto en el que hemos dispuesto a venir a adorar el nombre del Señor. ¿Es consciente que su adoración llega hasta el mismísimo trono de Dios? ¿Realmente es consciente? Porque si es consciente, usted hará todo lo necesario para que el Señor lo vea desde su trono y sepa que usted está abriendo su boca, levantando sus manos y un corazón sincero y humillado para adorar al que vive por siempre. Si los himnos son simplemente una expresión musical de sentimiento placentero, en ellos no hay adoración. Amén. Si es solo eso, un cántico bonito, no hay adoración, carece de adoración. Pero si son alas en las que nuestros espíritus hallan su camino al mismísimo lugar santísimo, entonces ese himno es perfecto delante de Dios. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿En la pauta musical? ¿O en la disposición suya y la mía para entrar al lugar santo? Bueno, en realidad es justamente eso. Nuestra disposición y nuestra conciencia, que cuando venimos a adorar, el Señor está atento a nuestra alabanza. Por lo tanto, si ese himno es un himno espiritual, lo que lo hace llegar hasta la mismísima presencia de Dios y lo hace perfecto a ese himno, no es su composición musical, sino más bien la disposición del corazón con que usted utilizará esas melodías y esa letra para presentarse delante del Señor. Si su oración es una compilación de frases dichas para el cumplimiento de un deber, es decir, me hicieron orar y digo siempre lo mismo y oro por obligación, sin mucho sentido y sin sentimiento de necesidad delante del Señor, sin ningún sacrificio o afecto por Dios, ¿verdad? Expresando un sentimiento de necesidad delante del Señor, halla su camino en medio de las nieblas y misterios de la vida hacia el trono de Dios. Esa oración es perfecta delante del Señor. Es decir, si lo hacemos por cumplir, no sirve de nada. Pero si su oración en el templo y en su casa no es por cumplir, ni por costumbre, ni por rutina,
es un momento de intimidad con Dios, en donde Dios se detiene para oír. La Escritura en Apocalipsis dice que nuestras oraciones están reservadas en copas de oro, que son nuestras oraciones. Es decir, para el Señor, nuestra oración le es olor grato. Cuando tú oras, el Señor se goza en escucharte orar. Por lo tanto, si nuestra adoración solo se constituye en una canción sin sentido, no es adoración. Si nuestra oración es una oración solo por cumplir un resumen o subirse al púlpito, esa oración no llega hasta la presencia del Señor. Si nuestras ofrendas son concedidas para cumplir un deber, son rechazadas en el cielo. Es decir, ya voy a echar la moneda de 100 para que el hermano vea que metí la mano en la bolsa. Pero si usted trae, aunque sea esa moneda de 100, que es lo único que tiene, preparada desde su hogar, con un corazón sincero, y la entrega, Dios ve ese acto de generosidad. Porque si es solo para cumplir, puedo echar hasta un billete de 20,000. Teniendo la posibilidad, lo hago. Y alguien lo consideraría hasta como una limosna. Dios no necesita tu limosna y la iglesia no recibe limosnas. Lo que recibimos son ofrendas de corazones agradecidos que quieren adorar al Señor, y no es la cantidad, sino más bien la posición con la que venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar al Señor en una posición correcta o incorrecta, de acuerdo a cómo nos presentamos ante Él. Él no necesita tu dinero ni el mío. Dios no vive de los recursos de la iglesia. Los que vivimos de eso somos los que estamos dedicados al ministerio. Las necesidades que la iglesia debe cubrir como sus pagos básicos. Pero eso es algo administrativo. Lo que Dios recibe es tu acción, como la de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Y no es que Dios espera que vacíes tus bolsillos o tu billetera. Lo que Dios espera es que tu corazón sea un corazón que lo reverencie, aun cuando tengas un acto de generosidad, para que Él lo reciba como una ofrenda agradable. Por lo tanto, nuestras ofrendas se perfeccionan cuando en verdad tienen un corazón que sabe adorar al Señor. ¿Ve que cambia la rutina? ¿Ve que cambia el solo venir por venir? ¿Ve que el sentido es mucho más profundo que aquello que a veces hacemos solo por costumbre y porque en nuestro panorama evangélico venir a la iglesia el día domingo? Es mucho más que venir a ver a los hermanos. Es mucho más que venir a cantar o tocar un instrumento. Es mucho más que venir y dejar una ofrenda como si fuera una limosna. Dios mira nuestro corazón y no hay nada oculto delante de Él. Por lo tanto, amados hermanos, agarre usted su vida y póngase en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él haga lo que tenga que hacer con usted y pueda usted servir al Señor como Él lo espera y lo requiere. Tenemos una amonestación inicial, tenemos una exhortación. Ahora sí vienen los elogios para esta iglesia. El Señor no se olvidó de lo bueno que tenía, pero invirtió, porque parece que el Señor le quiso dar urgencia a que la vigilancia y retener aquellas cosas que estaban para morir fueran retenidas, no solo por el pastor, sino por la iglesia misma. Dios siempre tiene un remanente fiel en medio de su pueblo. Y yo quiero ser ese remanente. ¿Cuántos quieren ser ese remanente fiel? Amén. Queremos ser ese remanente fiel que mantiene fidelidad aún en circunstancias adversas. No eran muchos hermanos en Sardis considerados como fieles, sino unas pocas personas que andaban en santidad en la congregación. Aunque en la generalidad sea adversa, siempre habrá ese hermano que camina en la voluntad del Señor. Y aquí hay varios hermanos fieles que yo doy fe y honro al Señor por sus vidas, porque son un real ejemplo. Y usted va a decir, ¿acaso no todos somos un ejemplo? Pero aquí hay hermanos fieles que han mantenido su corazón fiel al Señor y que sobresalen. Yo quiero estar entre aquellos que sobresalen.
¿Usted quiere estar entre aquellos que son fieles, verdaderamente fieles, y no en apariencia? Porque ahí está el problema de esta iglesia de Sardis. La apariencia de fidelidad, cuando en verdad había muchas cosas que estaban muriendo en el corazón de esta congregación. En buena hora que el Señor nos muestra este diagnóstico, ¿no? Amén. En buena hora que el Señor nos exhorta de esta manera, porque permite que tú despiertes del letargo si estás en una posición así, para poder servir al Señor con fidelidad y ser de aquel remanente que el Señor siempre se reserva en medio de toda congregación, gente que está dispuesta a hacer la obra y el trabajo del Señor. En estos elogios, el Señor dice, son unas pocas personas que andan en esta clase de compromiso y santidad. Amados, tal vez seas ese hermano que se considera más insignificante en la iglesia, pero el Señor, y delante de Él, nadie pasa desapercibido. Él sabe quién es fiel y quién no lo es. Así que esto no es un juicio personal. El Señor sabe tu corazón y el mío. Sabe qué tan fiel es el pastor Leo. Él sabe qué tan fiel es la hermana Carmencita. Él sabe muy bien quién es la hermana Alejandra y qué tan fiel es. Si Él es quien nos está aquí desnudando, es la palabra y es tu conciencia que debe reflexionar sobre qué tan fiel eres al Señor y en qué posición estás. Son aquellos que en su fidelidad se mantienen fieles y puros delante de Dios. Aunque el sistema del mundo los quiera arrastrar, ellos saben cuidarse de contaminación y mantenerse en su posición de verdadera fe y perseverancia en Cristo. Son hermanos que solo avanzan y que no retroceden. Son aquellos hermanos que no abandonan la fe a pesar de lo difícil que les toca vivir y se mantienen a pesar de las circunstancias adversas que se le vienen y que enfrentan diariamente. Son esa clase de hermanos que son dignos de admiración y que el Señor los elogia continuamente. Y que recibe el elogio del Señor si eres ese hermano, esa hermana que se considera remanente fiel. Las promesas que el Señor le hace a esta iglesia para finalizar son 3. La primera promesa es otorgarles vestiduras blancas. Se refiere al vestido glorioso que corresponde a los creyentes que se mantienen fieles y sin mancha, es decir, los que se esfuerzan en mantener su testimonio limpio delante del Señor. La segunda promesa expresa la absoluta seguridad en cuanto a la salvación eterna. La afirmación es muy enfática. Dice Jesús, no borraré tu nombre del libro de la vida. Este registro no es de los profesantes, sino de aquellos que han sido regenerados por Dios. No es el patrón de convencidos, es decir, el padrón donde está inscrito usted en el registro civil o cualquier otro lugar, o en el resumen de la iglesia, de miembros de la iglesia. No, este padrón es el registro oficial de aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Amén. Son los verdaderos convertidos a Cristo. El Señor afirma que de ningún modo el que es verdaderamente salvo perderá esa condición de salvación. Es seguridad que tu nombre esté allí escrito, es que realmente eres y no pareces cristiano. Es la comprobación de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Finalmente, la tercera promesa es que el Señor confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Ellos lo reconocen como Señor, es decir, los creyentes, y el Señor los reconoce como suyos. Ellos llaman a Dios como Padre, pero el Padre los reconoce como verdaderos hijos. Mire lo que dice Mateo 7, 21, 23.
y Mateo 10, 32, 33. Estos dos versículos son muy importantes, o estos dos pasajes, para poder decir lo que finaliza aquí en el sermón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es condicionante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ser creyente, aparecer creyente, es una gran diferencia. Y esa diferencia la hace la entrada al cielo. Porque si usted no está en el registro del libro de la vida, pudo haber hecho milagros, pudo haber predicado, pudo haber hecho muchas cosas en nombre del Señor, pero eso no sirve de nada para entrar hasta el trono de Dios. Mateo 10, 32 y 33. Lea conmigo, por favor. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el testimonio de Jesús y la inscripción de su nombre en el libro de la vida hace la diferencia en el ser hijo de Dios y un verdadero creyente. Amén. ¿Cuántos están anotados en ese libro? ¿Tiene la seguridad y la certeza de que su nombre está inscrito allí? El que no tenga esa seguridad, hoy es un buen día para considerar al Señor. Recibe con total aceptación esta exhortación, mi hermano. Porque lo que Dios espera de ti no es superficialidad. Lo que Dios espera de ti y de mí, como pastor, es una vida entregada a Él y llena de su presencia.